¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. El niño mojado. Mi nombre es Benito. Mi trabajo era ser vigilante de seguridad nocturno en un centro comercial enorme, de esos que parecen una ciudad fantasma después de que cierran las tiendas. Mi turno era la pesadilla, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Me tocaba patrullar los pasillos vacíos, los patios de comida silenciosos y, lo peor de todo, el estacionamiento subterráneo. Ese lugar siempre me daba escalofríos. Es oscuro, huele a cemento mojado y a gases, y el eco de tus propios pasos es suficiente para volverte loco. Esa noche, que fue la que lo cambió todo, estaba cerca de las 4 de la mañana. El aburrimiento era denso, como la niebla. De repente, mi radio crepitó. Era el supervisor, Miguel. Su voz sonaba molesta, como siempre. Benito, ve al nivel 3 del estacionamiento, sector C. Hay un reporte de una fuga de agua grande cerca de la pared del fondo. Ve a verificar y llama a mantenimiento. Y no te duermas. Entendido, Miguel. Voy para allá, respondí con mi voz de robot de seguridad. Me dirigí al elevador de servicio y bajé al nivel 3. Cuando las puertas se abrieron, el aire frío y pesado me golpeó. El sonido del goteo era inmediatamente audible, amplificado por el concreto. Era un goteo rápido, un clac 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 constante. Saqué mi linterna y me dirigí hacia la pared del fondo, siguiendo el sonido del agua. Ahí, una tubería principal tenía una grieta y el agua salía con fuerza, formando un charco considerable que se extendía por el suelo. Pero el sonido del goteo y la fuga no eran lo único que se escuchaba. Había otro sonido, uno que me hizo detener en seco. Era un llanto. Femenino, sí, pero no como el llanto de alguien triste. Era un lamento que te desgarraba el alma. Un ayich largo y desesperado que parecía venir de un dolor tan antiguo que te hacía sentir náuseas. Me quedé quieto, apagando la linterna por un momento, solo para estar seguro. El llanto era claro, desgarrador, y venía de la oscuridad más allá de la luz de mi linterna, justo donde la pared se encontraba con la rampa de salida. El corazón me empezó a martillear. Me dije a mí mismo que era el eco de algún sonido que se colaba de la calle, o el ruido de las tuberías. Pero ese lamento no sonaba a tubería. Sonaba a mujer, a una agonía pura. Volví a encender la linterna, agarrando la porra que tenía en el cinturón. Hola. Seguridad. ¿Hay alguien aquí? Por favor, identifíquese, grité, intentando sonar valiente, pero mi voz salió temblorosa. El llanto no se detuvo, sino que pareció hacerse más agudo por un instante. Avancé hacia la oscuridad, con el haz de luz temblando en mi mano. Pensé, debe ser una mujer drogada o borracha que se quedó encerrada, o una indigente. Una explicación normal, mi única defensa contra el miedo que me invadía. Seguí el sonido, moviendo la linterna lentamente. El lamento era tan fuerte que me dolían los oídos. Y de repente, el haz de luz se detuvo en algo pequeño. Ahí, en cuclillas,
justo al lado de una de las columnas de concreto, estaba un niño. Era muy pequeño, quizás de unos 4 o 5 años. Estaba completamente mojado, empapado, como si hubiera estado sumergido. Llevaba una camiseta delgada y unos pantalones cortos, y temblaba visiblemente por el frío del lugar. El pelo se le pegaba a la frente. El llanto venía de él. Pero no era un llanto de niño. No era el sonido agudo de un crío. Era ese lamento gutural y desesperado que había escuchado antes. Era el llanto de la mujer, pero saliendo de la garganta del niño. Me acerqué corriendo, dejando caer mi linterna, que rodó y se detuvo cerca de él, alumbrándolo de costado. «Oye, campeón. ¿Qué haces aquí solo?» «¿Dónde están tus papás?», pregunté, mi voz volviendo a la normalidad por la adrenalina del rescate. El niño no respondió. Solo continuó llorando con ese sonido horrible, con los hombros agitándose violentamente. Estaba inmóvil, mirando al suelo mojado. Me agaché. Tenía que sacarlo de ahí. «Tranquilo, chico. Vamos. Te voy a sacar de aquí. Te voy a llevar con tus padres. Ya verás». Lo levanté en mis brazos. Era sorprendentemente ligero, como si estuviera hecho de aire y huesos. Su cuerpo estaba helado, empapado de un agua con olor a tierra y humedad, no a piscina. Cuando lo levanté, sus ojos finalmente se encontraron con los míos. Eran ojos grandes y completamente vacíos, negros como la oscuridad del estacionamiento, sin brillo, sin una pizca de inocencia. Y el llanto, ese lamento desgarrador que vibraba en mi pecho, se detuvo de golpe. Hubo un silencio total. El niño me miró fijamente. Sentí su frío a través de mi uniforme. Y entonces, con una voz pequeña, pero increíblemente clara, que no tenía nada que ver con el llanto anterior, murmuró una frase que me destrozó el alma. «Tú no eres mi papá». El terror me paralizó. No era lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Con una certeza absoluta, sin emoción. En ese instante de horror, la linterna que había rodado en el suelo se apagó. El estacionamiento se sumió en la oscuridad total. Solo quedaba la luz roja de la salida de emergencia parpadeando. Abracé al niño con más fuerza, sintiendo pánico. «Tranquilo. Vamos a encender la luz», grité, intentando llegar al interruptor con la otra mano. Cuando encendí la linterna de mi móvil, la volví a dirigir hacia mis brazos. Estaban vacíos. Solo sentía el frío húmedo que se había quedado pegado a mi camisa. El niño se había ido. No había forma de que hubiera saltado de mis brazos en la oscuridad en ese segundo. Simplemente, se había desvanecido. En el suelo, justo donde lo había estado sosteniendo, había un charco. No era el charco de la fuga de agua. Era un charco pequeño, como si alguien se hubiera deshecho de una cubeta de agua turbia y fría. Y no había huellas de pies mojados. Salí de allí como un rayo. Corrí por el pasillo de servicio hasta que llegué al lobby principal, jadeando, empapado en sudor frío. Le grité a Miguel lo que había pasado. Miguel, por supuesto, no me creyó ni una sola palabra. Me amonestó severamente por dejar mi puesto y mentir sobre un niño fantasma para justificar el miedo. Me suspendieron de inmediato. Pero la amonestación no fue el verdadero castigo. El verdadero castigo es lo que siento ahora. Es algo que la gente normal no puede ver. Desde esa noche, vivo con la certeza física de la humedad. Cada vez que entro a un lugar pequeño, cerrado o solitario, como un ascensor o un pasillo oscuro en mi propio edificio, siento ese frío. Siento el peso y la temperatura helada del cuerpo del niño en mis brazos. La sensación es tan real que me obligo a tocarme el pecho para asegurar que no estoy cargando nada. Y el llanto.
El llanto femenino ya no viene de afuera. Viene de dentro. Cada vez que hay silencio, lo escucho. El allí se filtra por los ductos de ventilación, por las rejillas de aire acondicionado, por los huecos del ascensor. Lo escucho porque sé que ese sonido no era el niño. Ahora lo entiendo, el niño pequeño y mojado no era más que un cebo. Una ilusión creada por la Llorona, ese dolor eterno atado al agua, que ahora se había mudado a ese lugar frío y cerca de una fuga. Ella me usó para sentir el contacto humano con su hijo, o para acercarse a mí. El niño me dijo que no era su padre, y al desaparecer, me dejó su dolor en los brazos. Vivo con el terror constante de que el frío que siento en mis brazos es su advertencia. El llanto desde los ductos es la cuenta regresiva. Ella me encontró, me tocó, me dejó su agonía. Y sé que el terror está a punto de repetirse. El día que el frío se vuelva insoportable y el llanto incomprensiblemente fuerte, ella no volverá a usar un cebo. Vendrá por mí, creyendo que en mis brazos vacíos, me ha llevado algo que le pertenece. Y yo solo me quedaré con el recuerdo del niño y el dolor eterno de una madre que nunca descansa. Mi penitencia es sentir el frío de un niño que se desvaneció y el lamento que nunca debí haber escuchado.